Compartir las notas. Gestión en aula. Déjenme ver si las tengo por aquí. A ver. Total de gestión en aula. Ayón 791. Barrio Nuevo 674. Buen Año 756. Cabrera 410. Campos 838. Camposano 725. Cárdenas 787. Contreras 713. Coronel 665. Costales 778. Delgado 819. Escalante 820. Freire 567. García Barberán 668. González 719. Hernández 814. Iturralde 667. Acome 669. Jara Escobar 791. Jara Romero 790. Jaramillo 718. Licoa 577. Mateo 602. Mazzini 550. Mendoza 535. Molina 645. Morales 733. Moreno 818. Moscoso 705. Ordóñez 805. Ortega 794. Párraga 727. Parrales 723. Peñerrera 749. Proaño 739. Quinde 895. Ramírez Aguirre 799. Ramírez Valverde, supongo, 687. Reyes 815. Rodríguez 745. Tufiño 759. Vázquez Barrio, el que es con B grande, 765, y el otro Vázquez Gómez 797.
Vergara 458, Villamar 663, Villarreal 786, Wong 679, Ziegler 679. ¿Preguntas? Doctora, solo nos va a dar las de gestión. ¿De casualidad tiene las notas de la tutoría, de los videos? A ver, la de los videos todavía no he terminado, todavía me faltan algunos de examinar. Solamente tienen ustedes el 50% hasta el momento de la nota de la lección de pares craneales. La otra parte, que es el 50% del video, todavía me falta terminar de verlos. Listo, doctora. A ver. Vamos a empezar con Juan Buenaño. Listo, doctora. Ya comparto. ¿Me confirma si me escucha bien, por favor, doctora? Confirmado. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo hablaré sobre el artículo de Diagnosing Secondary and Primary Headache Disorders. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos definiendo de alguna manera lo que es la cefalea, que es un síntoma común a diferentes procesos patológicos. Y pues su fisiopatología va a depender de las diversas causas de cefalea que existen. Puede ser primaria si es que no tiene causa orgánica, o secundaria si es que hay un síntoma más dentro de un proceso patológico ya conocido. Puede corresponder también a una neuropatía craneal dolorosa o a otros dolores faciales. Como sabemos, las cefaleas son comunes al momento de realizarse la consulta. Es por esto que el dolor de cabeza es el síntoma más común que se le pide evaluar a los neurólogos. Esto es debido a que el dolor de cabeza es considerado un síntoma omnipresente en la población general. Suele ser una manifestación cardinal de una variedad de enfermedades o puede ser también una enfermedad en sí misma. Esto se suele dificultar, pues los trastornos de cefalea son muy prevalentes y es por esto que se considera dentro de lo normal que un paciente con una causa secundaria de cefalea tenga un historial prolongado de un trastorno que haya empezado como un dolor de cabeza primario. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos a la ICHD-3, que es la Clasificación Internacional de Trastornos por Cefalea. Vemos que los criterios se definen en tres categorías principales, que son las cefaleas primarias, las secundarias y las neuralgias craneales y de dolor facial. En la parte 1 se destacan la migraña, la cefalea de tipo tensión, cefalea trigémino autonómica. En la parte 2, pues las que son atribuidas a traumas craneales vasculares o que no son vasculares, alguna sustancia o infecciones, y las dolorosas y de dolores faciales. La siguiente, por favor. Bueno, como una parte epidemiológica, podemos decir que en todo el mundo casi 3 millones de personas tienen un trastorno de dolor de cabeza, y de estos 3 millones, aproximadamente 1.89 millones tienen un dolor de cabeza de tipo tensional y 1.04 millones sufren de la que se conoce como migraña. En lo que respecta a la cefalea tensional, tenemos que la prevalencia estandarizada por edad global es del 30,8% para las mujeres y del 21% para los hombres. Mientras que la prevalencia de la migraña son del 19% de mujeres y el 10% de hombres. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos los trastornos primarios de dolor de cabeza o cefaleas primarias. Estos se definen mediante un conjunto de criterios diagnósticos operativos, que son los que vimos anteriormente, forman parte son la primera parte. Los tres trastornos de cefalea primaria más importantes y más frecuentes son la migraña, la cefalea tensional y las autonómicas del trigémino, que incluyen a la cefalea en racimos, que puede ser episódica y crónica, a la hemicraniana paroxística, que también comparte eso de ser episódica y crónica,
y a los ataques cortos de cefalea unilateral neuralgiforme con una inyección conjuntival o lagrimeo, perdón, o denominado el ZUNC. Algo importante es que aunque la cefalea tensional es el trastorno de dolor de cabeza primario más común en población general, se sabe que la migraña es abrumadoramente el trastorno de cefalea primaria más común que se presenta en la consulta. Por lo tanto, es importante que el médico tenga un conocimiento práctico de los criterios de clasificación, que se deben considerar algunas advertencias al aplicar los criterios que pueden ayudar a evitar dificultades en el proceso. Primero, que se requieren al menos 5 ataques que cumplan los criterios para el diagnóstico. Esto va a evitar que se diagnostique de una manera errónea. En segundo lugar, que ninguna característica única es necesaria o suficiente para realizar el diagnóstico. El diagnóstico requiere solo 2 criterios de dolor y un criterio de síntoma asociado. Y en tercer lugar, que en pacientes que cumplen con criterios de dolor o los criterios de síntomas asociados, en estos el diagnóstico probable va a ser la migraña. La siguiente, por favor. Bueno, entonces nos tenemos que preguntar qué es la migraña y cómo se clasifica, ya que es tan común y pues el artículo habla en la parte siguiente sobre los criterios de cómo diagnosticar esta. Entonces, la migraña se define como un trastorno del sistema nervioso central, que es clínicamente muy común y que se caracteriza por ataques episódicos recurrentes de cefalea de naturaleza pulsátil y de una intensidad moderada a severa, que no tiene ni sirve para propósito alguno. Entonces, tenemos que se clasifican en la migraña sin aura, que nos dice que se presentan ataques recurrentes y se desarrollan normalmente en 5 minutos y dura menos de 1 hora. La migraña con aura, que presenta síntomas visuales, sensoriales, del habla o del lenguaje, y la migraña crónica, que se da en pacientes con una migraña episódica previa. Más adelante veremos los criterios diagnósticos de cada uno. La siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos los trastornos secundarios del dolor de cabeza. Aquí tenemos que muchos trastornos sistémicos, neurológicos y vasculares se pueden presentar con una cefalea, como una característica que sea prominente o predominante. Entre sus posibles causas tenemos que puede ser traumatismo craneal o cervical, una enfermedad intracraneal o extracraneal, los trastornos intracraneales no vasculares, una cefalea que está asociada a la toma de alguna sustancia química, algunas infecciones o alteraciones de la homeostasis o enfermedades de cuello y ojos, entre otras. Pero al menos un 2% de las personas que sufren de cefalea pueden venir con una causa secundaria a esta cefalea. Y también al menos el 18% de quienes padecen del dolor de cabeza podrían tener una causa secundaria subyacente. Entonces debemos hablar del índice de sospecha de una causa secundaria del dolor de cabeza, que este se puede elevar si se identifican viejos síntomas, signos y síntomas en el historial del paciente y durante su examinación. En este caso, el artículo nos muestra la mnemotecnia SNOOP, que es la que se ve ahí en la tabla. Este acrónimo muestra señales de advertencia de causas graves de dolor de cabeza que están asociadas con morbilidad y mortalidad. Entonces, tenemos que la S es para systemic, que nos habla de los síntomas sistémicos que están caracterizados por fiebre, pérdida de peso, cáncer, embarazo, un estado de inmunosupresión, incluyendo el VIH, y que como diagnóstico diferencial tenemos la metástasis e infecciones. La N, que es para neurologic, que son los síntomas neurológicos o los signos anormales, que se caracteriza por confusión, alteración del estado de conciencia o de alerta, un papiledema, síntomas o signos neurológicos que sean focales, o signos meningios o algunas crisis convulsivas. Como diagnóstico diferencial se excluye stroke, lesión masiva y encefalitis. La primera O es para onset, que quiere decir aparición. Entonces hablamos de una cefalea de inicio súbito, la que llamamos centrón. Y aquí excluimos a la hemorragia subaracnoidea, sangrados o al RCBS, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. La otra O es para older, que se refiere a los mayores de 50 años. En este se da una nueva aparición, un dolor de cabeza persistente y progresivo. Y como diferencial, pues tenemos las lesiones masivas y la arteritis de células gigantes. Por último está la P, que se divide en 4. La 1, que es la posicional, que va a referir a las posiciones ortostática o también de decúbito.
o que la cefalea que empeore con un cambio de posición. Y en este, como diferencial, se tiene a una hipotensión intracraneal. En la P2 representa una historia previa, vemos que se caracteriza por una aparición o una cefalea persistente y también una diaria. Y aquí se excluyen las infecciones del sistema nervioso central. La A3, que es para embarazo y posparto, representa una cefalea de aparición, bueno, que aparece durante el embarazo. Y aquí vamos a excluir el stroke, la lesión pituitaria y la preeclampsia. Y la 4, que es el precipitado que se da por la maniobra de Valsalva. Esta se caracteriza por la aparición de tos, de estornudos, o que se presente al agacharse o al realizar algún tipo de esfuerzo. Aquí se excluyen las masas intracraneales, de fosa posterior y una malformación de Chiari, que es la afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, un dolor de cabeza particular que sea capaz de preocupar al paciente o a los miembros de la familia del paciente debe alertar al médico sobre un dolor de cabeza en trueno o un dolor de cabeza sustancialmente diferente a los que se haya tenido anteriormente. Es por esto que a veces no es suficiente el preguntar sobre el inicio de dolor de cabeza en los pacientes para poder determinar si es un trueno o no. Entonces debemos preguntar, buscando ser más específicos, si el dolor de cabeza pasó de 0 a 10 en segundos o en minutos. Y también se puede usar algún gesto de la mano, como por ejemplo, puede ser un aplauso. Entonces aquí vemos las denominadas preguntas clave que se le puede hacer al paciente en su historia, en las que tenemos sobre el inicio, le preguntamos si fue abrupto o gradual, preguntamos su frecuencia y duración, o sea, cuántas veces ha tenido días, semanas o meses, o en el año. La duración aproximada, que nos puede decir si duró minutos, horas o tal vez días. La ubicación, si es unilateral o bilateral, o si puede especificar si es frontal temporal o en algún caso una frontotemporoccipital. También podemos preguntar sobre la severidad del dolor. Podemos preguntarle al paciente si es que podría catalogar su dolor de cabeza como la peor que ha tenido, o solo que nos diga si es leve, moderado o severo. También preguntamos las características y otros síntomas acompañantes que pueden tener, el uso de algún medicamento, si es que le empezó a doler o siente que es bueno, después de haber tomado un medicamento, si existe historia familiar de migraña, si algún movimiento o acción mejora o empeora la cefalea, algún cambio reciente en el patrón de la cefalea que lo haya como que extrañado, decir que esto es nuevo para él, algún grado de discapacidad o condiciones comórbidas. Algo que también se pregunta es la actividad que el paciente estaba realizando al momento en el que sintió el dolor de cabeza. Y algo importante a tomar en cuenta es que se puede encontrar un problema en la práctica si es que pasamos por alto alguna causa secundaria de cefalea, porque el fenotipo de cefalea es compatible con la migraña, la cefalea tensional o la autonómica de trigémino. Entonces es por esto que debemos ser cuidadosos e investigar bien. La siguiente, por favor. Bueno, respecto a la parte de imágenes, tenemos primero la TC, que bueno, vemos que la TC de cabeza tiene un papel muy limitado en la evaluación de los trastornos secundarios de la cefalea. La que es sin contraste es útil para excluir la sangre intracraneal en pacientes con alguna sospecha de una hemorragia subaracnoidea, de un hematoma epidural o subdural, de una hemorragia intraparenquimatosa. También es útil para identificar fracturas de cráneo en pacientes que han sufrido traumatismos. Y pues al evaluar una tomografía computarizada de la cabeza para detectar una posible hemorragia subaracnoidea, es importante identificar los lugares donde la sangre subaracnoidea puede ser menos visible y por lo tanto que la pasemos por alto. Para esto, el artículo comentaba que existe el acrónimo PITS, que se define como Parenchymal Intraventricular Truncal Sulci, que, bueno, este dice que puede ser útil para asegurarse de que estas ubicaciones se evalúen sistemáticamente. Entonces, pon la siguiente, por favor. Bueno, he puesto el inicio en inglés para que no se pierda la parte del acrónimo. Tenemos la P, que es de Parenchymal Blood, que, bueno, es sangre parenquimatosa, que es especialmente cuando la fisura de Silvio está comprimida y puede oscurecer la sangre subaracnoidea y un aneurisma de la arteria cerebral media que se haya roto. La I, que es de intraventricular blood, que es sangre intraventricular,
es especialmente para una pequeña cantidad de sangre que recubre las capas dependientes y porción posterior del ventrículo lateral, que también puede pasar por alto fácilmente cuando el foco se encuentra en el parénquima. La T, que es de Truncal, que habla de la hemorragia subaracnoidea del tronco, que puede estar presente en las cisternas prepontina, perimesencefálica o interpeduncular. La S, que es el subarachnoid blood, que es la sangre subaracnoidea, que puede limitarse a los surcos en algunos pacientes, particularmente a los que hayan sufrido algún trauma o en los que tienen RCBS, el síndrome. La siguiente, por favor. Bueno, para la mayoría de causas, vamos a ver primero ahorita la resonancia magnética. Bueno, para la mayoría de las causas intracraneales secundarias de cefalea, la resonancia magnética es el estudio de la imagen de elección. Para una patología parenquimatosa, una dural, una leptomeningia de fosa posterior e interventricular, la resonancia magnética cerebral aumentará el rendimiento y la resolución para poder identificar estas causas secundarias. Aquí se nos habla de que el acrónimo PIN puede ser útil para considerar los diagnósticos, para que se visualicen mejor mediante la resonancia. Entonces tenemos que la P es de Pressure Abnormalities, es las anormalidades de la presión. Hablamos de una hipertensión intracraneal y de una hipotensión intracraneal. Cuando hablamos de hipertensión intracraneal podemos hablar de una idiopática y secundaria, y cuando hablamos de la intracraneal podemos hablar de la fuga de líquido cefalorraquídeo. Y de infection, que hablamos de infecciones como meningitis, encefalitis, cerebritis o una sinusitis esfenoidal. La N de neoplastic disease es enfermedad neoplásica. Hablamos de las neoplasias parenquimatosas, extraxiales, una carcinomatosis meningea o un tumor hipofisial. La siguiente, por favor. Bueno, la resonancia magnética y la TC de arterias extracraneales e intracraneales y del sistema venoso intracraneal es fundamental ante una elevación en el índice de sospecha de una patología que sea cerebrovascular, como una causa de cefalea, y más aún si se asocian con la cefalea en trueno. Es por esto que se nos hacía énfasis que hay patologías, desórdenes que se asocian a la cefalea en trueno, y estos se van a dividir en vasculares y no vasculares. Hablando de los vasculares, tenemos la hemorragia subaracnoidea, la disección arterial, una trombosis del seno venoso cerebral y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Y las no vasculares, que hablamos de hipotensión intracraneal espontánea, una apoplejía hipofisiaria, también de un quiste coloide del tercer ventrículo y de una crisis hipertensiva aguda. Algo importante es que cuando la resonancia magnética está disponible, esta es superior o puede ser superior a la tomografía de la cerebrovasculatura para evitar la radiación y permitir la comparación de las exploraciones que se están siguiendo. Se me había olvidado de decir. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, al solicitar una resonancia magnética para una presunta causa secundaria de dolor de cabeza, es importante conocer algunas cosas. Pues primero, es importante conocer las secuencias correctas que se deben solicitar. Entonces, lo que vemos en la tabla es que en la tabla nos especifican que se puede pedir T1 y T2 para excluir lesiones estructurales o hemoderivados, como podría ser una apoplejía hipofisiaria. La otra que se pide o se puede pedir es FLAIR, de contraste mejorado, que nos va a servir para las lesiones de sustancia blanca y vasos hiperintensos distales. También para hemorragia subaracnoidea sutil o un síndrome de encefalopatía posterior reversible. También tenemos el eco de gradiente recuperado, en el que, bueno, su función sería la detección de los depósitos de hemosiderina por una hemorragia subaracnoidea sutil o microhemorragias parenquimatosas. Otras son las imágenes por difusión, con las que buscaremos un edema vasogénico y citotóxico, como sería un PRES. Y también la angiografía por resonancia magnética, que se usa para excluir vasoconstricción, un aneurisma, una disección. Tenemos la venografía por resonancia, que busca trombosis del seno venoso cerebral y trombosis del seno cortical. Tenemos que se puede pedir T1 con contraste, que puede ser axial sagital o coronal, con el que vamos a identificar o buscar las fugas de líquido cefalorraquídeo o una hipotensión espontánea. Y por último está la saturación de grasa cervical T1 con contraste, con el que vamos a excluir una disección de la arteria carótida cervical. Y pues también hay que saber
cuándo es útil el galodinio o los hallazgos característicos diagnósticos de la enfermedad y los trastornos para el que se está realizando las imágenes. Entonces, con respecto al galodinio, tenemos que este va a ser útil para caracterizar lesiones cerebrales parenquimatosas y para enfermedades que sean asociadas con una patología paquimeningia o una apatía leptomeningia. Y también es útil para detectar tumores intracraneales, infecciones u otras lesiones masivas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos que los trastornos de la presión intracraneal son causas importantes de cefalea secundaria que pueden evaluarse con las imágenes. Entonces, aquí vemos dos cuadros en el que se muestran las características que nosotros debemos encontrar en caso de una hipertensión intracraneal idiopática, o de una hipotensión intracraneal espontánea. En el de la idiopática, que es el que está a la izquierda, nos dan unas características de que la imagen, el síndrome de la silla turca vacía, tendrá una sensibilidad de 80% y una especificidad de 64%. En el aumento del diámetro de la vaina del nervio óptico, habrá sensibilidad de un 51% y una especificidad del 83%. Hablando del aplanamiento del globo posterior, vemos un 97% de sensibilidad y un 53% de especificidad. Y hablando de estenosis de seno cavernoso transversal, tenemos 78% de sensibilidad y que, bueno, hay una especificidad desconocida actualmente. Y final, pues, que tres de las cuatro características tienen alrededor de un 64% de sensibilidad y una gran especificidad llegando al 100%. En la de hipotensión intracraneal espontánea tenemos que es por rango de prevalencia. Tenemos que con respecto a la acumulación de líquido subdural, vemos que el rango va de 36 a 50%. En el realce de las paquimeninges va de 56 a 83%. La congestión de los senos venosos va de 48 a 93%. El agrandamiento y la hiperemia de la hipófisis va de 5 a 63%. Y por último, que la flacidez del cerebro va de 18 a 61% en prevalencia. Ahí hay un error en la tabla, recién me doy cuenta. Parece que se hizo mal la traducción, disculpe. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que recientemente se desarrolló y validó un sistema de puntuación predictiva de 9 puntos, que está basado en las 6 características de imagen más discriminatorias de una hipotensión intracraneal espontánea, que es lo que podemos ver en la tabla, en la que en la imagen podemos ver que la congestión del seno venoso va a puntuar 2, el realce paquimeningio puntúa 2, la colección del fluido subdural 1, una cisterna suprarcelular menor a 4 puntúa 2, de la prepontina de 5 va a puntuar 1, y la distancia mamilopontina menor al 6.5 va a puntuar 1. Entonces, este puntaje se va a basar en 3 signos cualitativos y 3 signos cuantitativos, que nos va a dar un puntaje alto si es mayor o igual a 5, un intermedio si está entre 3 y 4, y un bajo si está menor o igual a 2. Este identifica la probabilidad del paciente de tener una fuga de líquido cefalorraquídeo, y esto puede orientar al médico a la toma de decisiones diagnósticas y de tratamiento con respecto a los procedimientos que se deban hacer después de esto. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vemos los criterios diagnósticos de los distintos tipos de migraña que vimos al inicio, que se nos especifican la que es sin aura, con aura, crónica y la que va por fármacos. Entonces, primero tenemos los criterios para la migraña que es sin aura. El criterio A es que cuando al menos 5 ataques cumplen los criterios B y D, que son los siguientes. El B, que son ataques de dolor de cabeza que duran entre 4 y 72 horas, que no hayan sido tratados o que hayan sido tratados y que no hayan tenido éxito. La C, que es la cefalea, tiene 2 o más de las siguientes características. Una ubicación unilateral, una naturaleza pulsátil, que tenga una intensidad de dolor moderado o severa, y que existe una agravación que cause evitación de una actividad física rutinaria. El D es que durante la cefalea haya uno o más de los siguientes, que tenga náuseas o vómito, fotofobia o fonofobia. Y el 3 es que no esté mejor justificado con otro tipo de diagnóstico, o sea, que no pertenezca a este, que no entre. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los de migraña con aura, que en el primero tenemos que al menos 2 ataques tienen que cumplir los criterios B y C, que el B es uno o más de los, que tenga uno o más de los siguientes síntomas de aura, que sean reversibles, sean visuales, sensoriales, del habla o lenguaje, motores, del tronco encefálico o retinales. Y el C es que cuando al menos se cumplan al menos 2 de los siguientes,
que cuando al menos haya menos un síntoma de aura que se disemine gradualmente durante más de 5 minutos, o 2 o más síntomas que ocurren en sucesión. También que cada síntoma de aura individual dure 60 minutos, o que al menos un síntoma de aura sea unilateral. Y también que el aura esté acompañada o seguida por 60 minutos por una cefalea. Y el D, que no esté mejor justificado por otro criterio. Y que no se haya descartado el ataque isquémico transitorio. El siguiente, por favor. Bueno, aquí están los de la crónica, que nos habla en el criterio A, que existe una cefalea que sea tipo tensión o de migraña, por más de 15 días o mes, o por más de 3 meses, y que cumple los criterios B y C. El B, que ocurra en un paciente que ha tenido 5 o más ataques que cumplan criterios B y D de migraña con aura, que ya vimos, y criterios B y C que sean los que sí son con aura. En la C, sea por más de 8 días, un mes, o por más de 3 meses, que cumpla con cualquiera de estos tres, que los criterios C y D de la migraña sin aura, o los criterios B y C de la que es con aura, y que el paciente cree que es migraña al inicio y se la alivia con un tripano o con un derivado del ergot. Y la D, que no sea o no entre en clasificación de otro tipo de diagnóstico de la ICH-D3. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están los criterios para el uso, la cefalea por uso excesivo de medicamentos. El A, pues, que es dolor de cabeza mayor a 15 días o mes en un paciente que ya tenga una cefalea preexistente. El B, que sea un uso excesivo regular durante más de 3 meses de uno o más medicamentos que se puedan tomar para casos agudos o un tratamiento sintomático para el dolor de cabeza. Y el C, que no se ha explicado por otro criterio. La siguiente, por favor. Entonces, el artículo nos daba, bueno, no como resumen, pero a mí me pareció que sí podía ser como un resumen, que son los key points, que nos habla la parte importante de cada cosa. Entonces nos dice que el SNOOP4 este acrónimo es una guía útil para ayudar a los médicos en la evaluación sistémica de advertencia de síntomas y signos de una causa secundaria del dolor de cabeza. Y que dado que las causas secundarias de dolor de cabeza a menudo tienen características que se asemejen a la migraña, de un tipo tensional de dolor de cabeza o una cefalea autonómica del trigémino, se debe tener precaución y signos y síntomas de advertencia deben ser evaluados. También que un historial de dolor de cabeza va a ser el aspecto más importante en la evaluación de un paciente, que se presenta con un dolor de cabeza que provoca características preocupantes durante con el interrogatorio y durante el interrogatorio. Y por último, la resonancia magnética cerebral es la imagen procedimiento de elección al evaluar las causas intracraneales o neurovasculares de dolor de cabeza, aparte de la detección de fractura de cráneo o sangre intracraneal aguda que nos ayuda el TC. Y el uso de TC, hablando de esta, en la evaluación de dolores de cabeza secundarios deberá ser restringido porque, especialmente en los niños, ya que había una estadística que nos decía que se realizan muchas innecesarias, entonces, y que es más peligroso en los niños porque se acumula. Entonces, en esa parte. La siguiente, por favor. Entonces, aquí viene un caso, uno de los dos casos que nos presentaba el artículo. Ahí he subrayado los puntos que yo identifiqué comparando con los criterios. Entonces, tenemos que una mujer de 32 años se presentó para evaluación de dolores de cabeza. Los dolores de cabeza habían comenzado después del nacimiento de su primer hijo, que fue hace 2 años. Eso quiere decir un dolor preexistente. Fueron precedidos por bostezos, fatiga e irritabilidad aproximadamente 2 horas antes del inicio de este dolor. Tenemos que los dolores de cabeza ocurrieron aproximadamente 2 veces por semana y alcanzaron una intensidad máxima de dolor al menos moderado en 30 minutos. Y que generalmente comenzando en las regiones de la cabeza frontal y temporal, pero que se extendían hasta involucrar músculos ociputado, cervical y trapecio. Tenemos que los dolores de cabeza eran de calidad pulsátil y estaban asociados con un lagrimeo de ambos ojos, náuseas y una sensación de mareo, que se describe como un desequilibrio. Tenía dificultad para concentrarse y procesar la información durante los dolores de cabeza. Vemos que los dolores de cabeza duraron alrededor de 12 horas,
pero el paciente se sintió letárgico, con náuseas y en una niebla cognitiva durante 24 horas. Cuando se le preguntó más, dijo que también tenía dolores de cabeza más leves que palpitaban y limitaban su actividad hasta cierto punto, pero que solo duraban 4 horas y se aliviaban con analgésicos simples. Estos ocurrieron aproximadamente 2 veces por semana. El paciente estaba tomando un analgésico combinado de venta libre para tratar o prevenir dolores de cabeza. Lo tomaba al menos 5 días a la semana. Este patrón había estado presente en los últimos 18 meses de su vida. Y bueno, que en el examen físico y neurológico general fue normal. Entonces, en la siguiente, pon la siguiente, por favor. Entonces, aquí están los comentarios que nos daba el caso. El artículo dice que este paciente tiene una migraña sin aura, una migraña crónica y una cefalea por el abuso de los medicamentos. Entonces, la aparición en el periodo posparto no es infrecuente. Sus dolores de cabeza se encuentran dentro de los criterios de paramigraña crónica y dolor de cabeza por el uso excesivo de los medicamentos, ya que los dolores de cabeza migrañosos ocurren al menos 8 días al mes y ella tiene al menos 15 días de dolor de cabeza cada mes y bueno, ella usa los analgésicos aproximadamente 20 días al mes. Está tomando mucho. Y tiene una fase premonitoria y una fase postdrómica que afectan su capacidad para funcionar durante más tiempo que la duración del dolor de cabeza. Solo que cuando se le preguntó sobre los días del mes sin dolor de cabeza y los días del mes en que tomó algo para aliviar ese dolor que se le daba, se hizo evidente que tenía una migraña crónica y dolor de cabeza por el uso excesivo de medicamentos. Entonces, con eso culminaba el caso y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy bien presentado. Cristina. Ya van a presentar. Bueno, ahí ya pueden ver las diapositivas, ¿no? Ya. Entonces, hoy voy a presentar acerca de la fisiopatología de la migraña. Sigue, por favor. Como generalidades tenemos que la migraña, habíamos visto que era un trastorno neurobiológico caracterizado por estos episodios recurrentes, que también se encuentran asociados a otros síntomas, además del dolor de cabeza. Y hoy en día también se conoce que también tiene un carácter hereditario. En un principio se proponía como mecanismo esta teoría vascular, donde la vasoconstricción provocaba el aura de la migraña y la vasodilatación el dolor. Pero ahora más bien se lo toma a este conjunto o denominado el sistema trigeminovascular, que ya mismo lo voy a explicar. Y en cuanto a las fases de la fisiopatología de la migraña, estas son 5. Tenemos primero la fase prodrómica, al aura, seguida de la migraña como tal, la fase postdrómica y por último la fase interictal. Y estas fases pueden ocurrir de esta manera o pueden también superponerse o no ocurrir de una manera consistente, ¿ya? Sino que pueden darse, superponerse o no darse consistentemente dentro del mismo individuo. Bueno, en cuanto al sistema trigeminovascular, esto es lo que ahora se dice que es la base anatómica y fisiológica de la migraña. Y este es comprendido por el nervio trigémino, principalmente por la rama oftálmica. Entonces, se llama trigeminal o trigémino porque este es el par craneal involucrado y vascular por los vasos meningios de la dura madre que son inervados por la rama oftálmica. Entonces, para la migraña, vemos en el cuadrito inferior izquierdo, primero que se da la activación del sistema nociceptivo trigeminal. Y aquí se da la activación de estas fibras aferentes nociceptivas, las A, delta y la C, que transmiten la información hacia el ganglio del trigémino. Y de aquí luego se proyectan hacia el tronco del encéfalo. De esta manera llegan a los núcleos del trigémino y a las neuronas de segundo orden. Entonces, una vez que hacen sinapsis con estas neuronas de segundo orden, se van a proyectar hacia el tálamo y del tálamo luego a las cortezas somatosensorial y otras áreas corticales, tanto áreas motoras, auditivas o visuales. Pero además, en
los núcleos trigeminales, estos también se encuentran relacionados con núcleos cervicales, y este complejo es llamado el complejo trigémino cervical. Y es en esta zona donde llegan tanto aferencias trigeminales como también ciertas aferencias de nervio occipital mayor, además de las cervicales. Y a partir de aquí, de este complejo, se puede activar una vía refleja. Y esta va a activar eferencias que van hacia el núcleo salival superior. Y a partir de aquí se da esta vía parasimpática, cuya fibra preganglionar activa el ganglio esfenopalatino, y la fibra postganglionar va a inervar los vasos durales como a la glándula lagrimal. Y de esta manera va a provocar tanto la dilatación de las arterias intracraneales debido a la liberación de ciertos mediadores que se hablan al final, y a su vez también va a facilitar lo que se habló en un principio, que sería la activación de las fibras nociceptivas trigeminales y la activación de todo este sistema nociceptivo trigeminal. Siguiente. Bueno, en cuanto a la primera fase de la migraña, ahora sí, es la fase prodrómica, y esta es definida como las 48 horas anteriores a la migraña. Y se ha mencionado que el 80% de las personas que padecen migraña presentan síntomas premonitorios. Estos síntomas pueden ser bostezos, poliuria, antojos de comida, bueno, sensibilidad a la luz, entre otros. Y también se menciona que antes de estos ataques de migraña, estos son precedidos por ciertas alteraciones en la homeostasis, lo cual también apoya el papel del hipotálamo que se da en esta fase prodrómica. Además, en los estudios de neuroimagen, ya sea el PET o la resonancia magnética funcional, se han encontrado dos cosas. Uno es la activación hipotalámica, y también que existen estas conexiones alteradas con otras regiones cerebrales y el tronco encefálico. También se menciona que en la fase prodrómica hay esta reducción de la habituación, es decir, que un estímulo repetido no va a provocar una disminución en la respuesta. Y es por eso que los pacientes con migraña siguen teniendo esta hipersensibilidad a la luz, a los sonidos o a los olores u otros estímulos. Siguiente. Y en cuanto a las neuroimágenes que mencioné, en la resonancia magnética funcional vemos una vez más esta activación del hipotálamo, y que tiene mayor acoplamiento con el núcleo espinal del trigémino 24 horas antes del inicio del dolor de cabeza. Y en cuanto al PET, aquí se ha visto que hay una activación de ciertas áreas, como el área tegmental del mesencéfalo o la sustancia negra, o la sustancia gris periacueductal, como también la protuberancia dorsal, y ciertas áreas corticales, como la corteza occipital, la temporal o la prefrontal. Siguiente. Y dentro de los síntomas que mencioné, entre ellos se encontraban las alteraciones de sueño. Y aquí tiene un papel el locus coeruleus, pues este recibe proyecciones del hipotálamo y por lo tanto tiene un papel en la modulación del dolor, especialmente en este procesamiento nociceptivo del trigémino. Y en cuanto a las náuseas y a la fotofobia, aquí nos ayuda el PET, porque en las náuseas se ha visto una activación de la sustancia gris periacueductal y la médula rostral dorsal, y esta área incluiría el tracto del núcleo solitario, el núcleo dorsal motor del vago y el núcleo ambiguo. Y en cuanto a la fotofobia o también la hipersensibilidad fótica, más bien aquí habría una activación de la corteza visual. Y por último, se trata acerca de la rigidez o del malestar del cuello. Y aquí se ha visto más bien una activación temprana del complejo trigémino cervical. Siguiente. Y en la fase del aura, aquí se ha mencionado que 1/3 de las personas que padecen migraña experimentan un aura en asociación a sus ataques migrañosos. Y esta aura normalmente precede a la fase de migraña, pero igual esta puede coincidir o se puede dar incluso en ausencia de la migraña. Y hay varios tipos de aura. Estas pueden ser tanto alteraciones visuales, sensoriales, motoras o del lenguaje. Y se menciona que el mecanismo por el cual se produce el aura se basa en esta depresión cortical propagada. Y esto consiste en esta intensa actividad neuronal que se encuentra asociada con una hiperemia, que luego es seguida de un periodo de supresión de esta actividad neuronal asociado a la oligemia cortical. Y el aura puede comenzar en varios sitios de la corteza, por ejemplo, corteza visual dentro del mismo individuo, pero igual van a haber ciertas áreas que muestran mayor propensión a ser el foco de inicio.
Y dentro de los mecanismos por el cuales se da el aura visual, además de la depresión cortical, se dice que la manera en que se propaga es de forma lineal a lo largo de las circunvoluciones o surcos, en lugar de que alguna vez se dijo que se extendía como una onda concéntrica. También se ha mencionado que existe esta relación entre las migrañas con aura y el riesgo de las comorbilidades, por ejemplo, con los strokes isquémicos o el foramen oval permeable, porque se menciona que ciertos, émbolos paradójicos o estos shunts de derecha a izquierda están asociados al foramen oval permeable y se han sugerido estos como el desencadenante de estas migrañas con aura. Siguiente. Ahora sí, la fase de migraña como tal, sabemos que se caracteriza por este dolor que es de tipo pulsátil, cuya intensidad va de moderado a severo y que es hemicraneal. También que esto se agrava con la actividad física regular y que se presenta con otros síntomas tales como náuseas, sensibilidad a la luz o al sonido. Este dolor de la migraña es mediado por el sistema que hemos visto, el trigémino vascular. Sin embargo, igual se mencionan, lo tomé como teorías, se mencionan como dos teorías. Una de estas sería la activación nociceptiva de estos receptores periféricos del trigémino, que es necesario para la percepción del dolor de cabeza, lo cual implica también la despolarización de esta propagación cortical y la sensibilización periférica de estas terminaciones nerviosas. Y la otra teoría es que este dolor de cabeza es el resultado de un procesamiento central anormal de la información sensorial normal del sistema periférico trigeminal. Y en cuanto hemos mencionado que tiene este carácter pulsátil, y este se debe a la sensibilización periférica de estos nociceptores trigeminovasculares que inervan a estas arterias extracraneales, neurales y piales. Y en cuanto a las náuseas, este es uno de los síntomas cardinales de la migraña, se menciona que el 50% de las personas con migraña la experimentan y que no solo ocurren en esta fase de migraña, sino que también pueden ocurrir en la fase previa del aura y en la fase prodrómica. Siguiente. En la fase del pósdromo, esta es definida por ser las 24-48 horas posteriores a la resolución de la migraña. Y se dice que es la fase debilitante en las personas que la padecen. Se menciona que el 80% de las personas informan síntomas que no son el dolor de cabeza. Estos síntomas más bien son el cansancio, que es el síntoma más común, seguido de la dificultad en la concentración y la rigidez del cuello. Pero igual podemos encontrar ciertos síntomas como las náuseas, la fotofobia o la fonofobia, pero estos son menos frecuentes. También se menciona que el tratamiento agudo o las comorbilidades que tenga el paciente no tienen un efecto sobre la aparición de este pósdromo. Y en cuanto al mecanismo responsable, este también se podría hacer la depresión cortical propagada. Siguiente. Y por último, la última fase de esta fisiopatología es la fase interictal. Y esta se caracteriza por ser una fase que es libre de síntomas, pero igual se han descrito síntomas que los podemos agrupar en tres categorías. Esta es la hipersensibilidad sensorial, como la hipersensibilidad a la luz, a los sonidos, síntomas autonómicos y disfunción cognitiva. Y durante esta fase se ha demostrado que existe una conectividad alterada entre varias regiones cerebrales corticales y subcorticales, tales como el tálamo, el hipotálamo, o el tronco encefálico, la amígdala y el cerebelo. Entonces, tenemos que se sugiere que esta función cerebral alterada generalizada en las personas que tienen migraña explicarían por qué tienen síntomas cognitivos, autonómicos y sensoriales, los cuales pueden ocurrir durante esta fase interictal. Siguiente. Bueno, y en cuanto a los mediadores moleculares de la migraña, estos incluyen varios neurotransmisores, neuropéptidos y sistemas neuroquímicos. Y yo pude ver que existen tres principales. Bueno, el primero es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Y este neuropéptido tiene funciones tanto a nivel del sistema nervioso como de la vasculatura. Y en específico en la migraña, este tiene un rol en la vasodilatación arterial, en la inflamación neurogénica y en la activación de los nociceptores meningios.
Entonces, todo esto contribuye a que se dé esta sensibilización periférica y central, lo cual potencia el dolor y la inflamación. Por eso es que hoy en día hay tratamientos dirigidos contra estos, que son los anticuerpos monoclonales contra este neuropéptido o en contra de su receptor, los cuales son el erenumab o el eptinezumab. Luego tenemos el PACAP, que es el péptido activador de la ciclasa pituitaria. Este se ha visto elevado en los ataques de la migraña y también se ha podido demostrar que al administrarse este péptido en una persona que padece migraña va a precipitar un ataque. Y la serotonina, tenemos que debido a la inflamación neurogénica que se da en el péptido relacionado con la calcitonina, esto provoca entre varias situaciones la liberación de serotonina. Y aquí los fármacos que se utilizan son los triptanes o los agonistas de los receptores de la serotonina en el tratamiento de la migraña. Pero como existen ciertos efectos de vasoconstricción y esto puede ser un problema, así como una contraindicación en ciertos pacientes, se ha hecho esta nueva familia de fármacos que son los ditanes, como el lasmiditan, para el tratamiento agudo de la migraña. Siguiente. También tenemos otros mediadores, tales como el mecanismo dopaminérgico. Y este es el mediador de algunos síntomas de la migraña, tales como el bostezo, las náuseas o la dificultad para concentrarse. También tenemos el sistema orexigénico, que se encuentra implicado en las alteraciones del sueño y la fatiga que ocurre durante esta migraña, durante el proceso de la migraña. Luego la actividad noradrenérgica, que aquí tenemos involucrado el locus coeruleus, porque tienen un papel en la regulación y en la excitación del sueño vigilia, así como también en el dolor. Y por último, mediadores neuroendocrinos, y entre estos tenemos a la insulina, al glucagón, a la leptina o al neuropéptido Y, que poseen efectos sobre el sistema trigémino vascular. Entonces podemos vincularlos con cambios en el apetito o antojos de comida que pueden ocurrir durante estas fases de la migraña. Siguiente. Bueno, y como conclusiones, se conoce que la migraña es este trastorno neurobiológico, pero que es un proceso que aún no está comprendido del todo y que las manifestaciones que llegan a tener pueden ser heterogéneas, ya sea dentro del mismo individuo que padece la migraña o entre distintas personas que padecen esta migraña. Listo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes de olvidarme y proceder a mi parte, para el siguiente martes, no para mañana, para el siguiente martes el señor Jaime Quinde va a presentar el caso clínico que está puesto en la plataforma, para que se fije bien y lo puedan descargar todos. Tal como ustedes han escuchado estas dos presentaciones, que la verdad es que valieron la pena escucharlas, ustedes han escuchado que pues, la cefalea como tal es un desorden muy heterogéneo, muy general, muy amplio, muy inespecífico, que puede encerrar cosas graves o cosas sencillas. Y como es tan amplio y tan frecuente y puede acompañar a cualquier cosa, pues tenemos que aprender, y ustedes como médicos generales necesitan saber esas pequeñas pautas para poder direccionar a su paciente con el examen correspondiente y con el tratamiento correspondiente. Entre los 18 y 65 años se considera que están concentrados la mayor cantidad de pacientes con dolores de cabeza y de esos el 10% han reportado migraña. Alrededor del 4% de los pacientes pueden tener dolores de cabeza de 15 o más días de duración. Y a pesar de las variaciones regionales, los trastornos de cefalea pueden verse en cualquier individuo. No tienen nada que ver ni con condición racial, ni con género, ni con condición sociocultural, ni educación, ni nada de eso.
Una migraña puede ser, que es un tipo de dolor de cabeza, puede ser realmente incapacitante y de hecho es una causa de ausentismo laboral. Es el motivo, efectivamente, la cefalea es el motivo de consulta neurológica más frecuente. Las cefaleas primarias ocupan la mayor cantidad. Y hay que tener bien claro 3 condiciones importantes que las voy a señalar. La primera es que no existe, excepto la hemorragia subaracnoidea, no existe una relación directa entre intensidad de la cefalea y gravedad. Exceptuando la hemorragia subaracnoidea, usted puede tener una cefalea muy intensa y tener una tomografía normal, como ocurre en la migraña. Y puede tener una cefalea moderada y tener un tumor cerebral. Entonces, no hay esa relación 100% fidedigna. Los otros 2 corresponden, el primero, a que comúnmente la gente trata de relacionar la elevación de la presión arterial con la cefalea. Y eso no siempre es cierto. ¿Cuántas personas hay en las calles que pueden estar? Y de hecho vemos pacientes que están con 220, 120 de presión y le dicen que no puede ser que usted le esté tomando esa presión porque no tienen dolor de cabeza. Como que si fuese una condición establecida de que debe haber dolor de cabeza con hipertensión arterial. Puede que sí, puede que no. Hay gente que con pequeñas variaciones de presión arterial les duele la cabeza y hay gente que está con con hipertensión arterial muy severa y no tienen dolor de cabeza. Y la tercera situación es el tratar de también comparar o equiparar la cefalea con los trastornos visuales. Es muy común que si un chico, generalmente un joven, un adolescente, comienza con dolores de cabeza, lo llevan al oftalmólogo y el oftalmólogo pues puede que le encuentre algo, puede que no le encuentre nada, le receta unos lentes si es que ve que tiene problemas visuales y con los lentes mejora. Pero eso no significa que su problema visual, que puede ser miopía, astigmatismo, hipermetropía, sea el causante de la cefalea. Ahí lo que sucede es que cuando uno tiene un déficit visual, uno tiene que contraer los músculos faciales, orbicular de los párpados, frontal, para tratar de visualizar mejor. Cuando me pongo los lentes, esos músculos no los tengo que contraer y por lo tanto no hay activación de las vías de dolor. Es importante tener en cuenta que el cerebro, como parénquima cerebral, no duele. Lo que duele son las estructuras que lo rodean. Los huesos, las meninges, los vasos sanguíneos, los senos venosos, la dura madre, los nervios craneales. Esos son los que duelen. Y tenemos los 2 grandes grupos. Una cefalea primaria, que es la gran cantidad de los pacientes, y las cefaleas secundarias. Es en las cefaleas secundarias donde mayor cuidado debemos poner, específicamente en aquellos pacientes que no han sufrido dolores de cabeza previo y comienzan a presentar nuevos dolores de cabeza. O aquellos pacientes que ya teniendo una condición establecida de migraña, de una cefalea crónica, cambian el patrón de la cefalea. Un paciente con una migraña sabe identificar exactamente el momento en que le va a comenzar el dolor de cabeza. Sabe de antemano cómo va a ser su dolor, cuánto tiempo le puede durar, qué es lo que va a tener que hacer, cuántas horas va a tener que descansar, qué puede tomar, qué no debe hacer, porque reconoce el patrón de comportamiento de ese dolor. Pero si el migrañoso presenta un dolor que es diferente a ese patrón habitual, entonces
también debe ser considerado como de investigación. En los adultos mayores existen dos condiciones muy importantes para poder tener siempre en mente y que no se nos pase por alto. La arteritis de las células gigantes, la arteritis de la temporal, que ustedes saben que es una vasculitis, en el cual se produce dolor de tipo en las regiones de las sienes, temporal, con hipersensibilidad en la palpación, con a veces disminución o alteración del pulso periférico en la palpación. Los pacientes suelen tener polimialgia reumática, suelen tener claudicación mandibular, anemia crónica y tienen los marcadores, los reactantes de fase aguda elevados, como la proteína C reactiva, la eritrosedimentación. Y la segunda condición que no se les puede pasar por alto y que lo hay que tenerlo siempre en la mente es el hematoma subdural, que ustedes ya saben que puede ser incluso asintomático inicialmente. ¿Por qué son importantes tener estas dos condiciones? Porque estas dos condiciones, si no son tratadas a tiempo, pueden derivar en cosas graves o secuelas graves. La arteritis de células gigantes puede provocar ceguera y el hematoma subdural, si crece demasiado, puede provocar hipertensión endocranial. Entonces, lo importante es tener claro si estamos frente a una nueva cefalea o una vieja cefalea. ¿Cuándo tenemos que sospechar una cefalea secundaria? Como les acabo de decir, cuando es un dolor diferente, cuando es la primera cefalea, cuando es la peor cefalea, cuando el dolor es persistente, cuando se exacerba con la posición, cuando el paciente prefiere que con maniobra de Valsalva es peor el dolor de cabeza, cuando el dolor de cabeza empieza después de los 50 años. Una migraña jamás empieza después de los 40 años. La migraña siempre empieza en la edad de adolescencia, en la juventud, porque es muy dependiente de ese periodo de fertilidad de hombre y de mujer. Es más frecuente en las mujeres y es más frecuente en los, o sea, más frecuente en los episodios de cambios hormonales, así como también es más frecuente en aquellas mujeres que toman anticonceptivos, ¿ya? Principalmente los que son ricos en estrógenos. Actualmente ya hay fármacos anticonceptivos que no tienen tantos estrógenos y por lo tanto pues producen menos dolores de cabeza. Y usted tiene que examinar a ese paciente. Y ese paciente, si fuese una migraña o una cefalea primaria, debe tener un examen neurológico normal. Porque si usted a ese paciente, aunque le parezca clínicamente que una migraña o una cefalea primaria cualquiera, y usted le encuentra edema de papila, le encuentra parálisis de nervios craneales, le encuentra disartria, dismetría, nistagmus, o el paciente convulsiona o tiene fiebre, usted tiene que investigar algo más. Es importante también tener la historia familiar. La historia familiar de la cefalea es importantísima porque la migraña como tal es una condición clínica que tiene una constelación de signos y síntomas característicos y que se heredan. Los migrañosos suelen ser hijos de padres migrañosos. Entonces, ese también es un dato que nos debe importar preguntar, tenerlo presente en el momento del interrogatorio. El examen físico general. Usted puede tener migraña, pero no necesariamente por eso le van a encontrar que tiene rigidez de nuca o que está con fiebre o que está con una infección de otro tipo o le palpan ganglios. O sea, eso ya le indica de que hay otra cosa más que hay que investigar. De acuerdo a eso, usted va a decidir si hace solamente una tomografía, si hace una resonancia, si hace una punción lumbar. Usted lo va a decidir de acuerdo a su diagnóstico topográfico y sindrómico. Tal como lo decía uno de los expositores, no es saludable estar haciendo tomografías así porque sí.
Porque es tan frecuente el dolor de cabeza y resulta que si le duele la cabeza todos los meses me voy a hacer una tomografía. No tiene ningún sentido, además que hace daño. Pero por lo menos una vez en la vida un migrañoso termina en una tomografía. Y si tiene usted características de que la cefalea es secundaria, pues con mayor razón va a necesitar hacerse imágenes. Luego tenemos este gran grupo de migrañas, que bien lo dijo Juan Pablo, que puede ser una migraña con aura o sin aura. Que el aura es un déficit neurológico que puede ser visual, puede ser sensorial, puede ser de lenguaje, puede ser del estado anímico, y que normalmente precede o coincide con el dolor de cabeza. Y hay muchas ocasiones donde solamente está el aura y no sigue el dolor de cabeza. Y es en esas ocasiones últimas donde el diagnóstico diferencial nos obliga a pensar en algo vascular, en isquemia cerebral transitoria, por ejemplo. Los pacientes que tienen migraña con aura son los pacientes que tienen una migraña clásica. Esa es la migraña clásica. La cefalea hemicranial, con náuseas, con vómitos, pulsátil, que se acompaña de fotofobia, de fonofobia, que se empeora con el esfuerzo físico, que mejora con el reposo. En cambio, la migraña sin aura, no hay el aura, tiene las mismas características de la cefalea, pero esta puede ser también holocranial. El aura puede ser, la mayoría de las veces es visual, pero también hay auras de tallo encefálico, donde puede haber disartria, nistagmus, ataxia, incluso hasta pérdida de la conciencia. En cambio, la cefalea tensional es una cefalea que, en primer lugar, tiene una duración mayor, hasta de 7 días. La migraña dura hasta 72 horas. Y la cefalea tensional generalmente es holocranial, generalmente es opresiva, generalmente el paciente siente como algo apretado o una sensación de peso en la cabeza. La cefalea tensional no interfiere con la vida diaria, la migraña sí interfiere con la vida diaria. Tiene usted que dejar de hacer las cosas para aliviarse. En la cefalea tensional puede usted cargar ese dolor de cabeza que lo fastidia, pero que no ha sido lo suficientemente importante como para que usted deje de trabajar. También existen otro tipo de cefaleas primarias que no son asociadas a lesión estructural, como la cefalea punzante episódica, por ejemplo. Esa sensación que algunos pacientes narran, que están bien y de pronto sienten como que un cuchillo les atravesara la cabeza y los pone así, los asusta y luego desaparece. O la cefalea por estímulos fríos, cuando comemos algo muy helado, lo comemos rápidamente, aparece rápidamente un dolor de cabeza. O la cefalea benigna por la tos, o aquellos pacientes que tienen cefaleas por esfuerzo físico, como la cefalea coital. Por supuesto que la primera cefalea coital va a entrar dentro del diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Pero si ya es una cefalea que es repetida con el mismo esfuerzo físico, entonces ya podemos decir que es una cefalea asociada al esfuerzo físico. Entonces, ¿cuáles serían las cefaleas que nos podrían causar mayor preocupación? ¿Cuándo es la primera? ¿Cuándo es la peor? ¿Cuándo ocurre más de los 50 años? ¿Cuándo está asociada a una enfermedad médica? ¿Cuándo empeora en la mañana o con el Valsalva? ¿Cuándo hay náuseas, vómitos? ¿Cuándo interfiere con el sueño? ¿Cuándo es progresiva? ¿Cuándo se acompaña de pérdida de la conciencia o de convulsiones o de un examen neurológico anormal? Efectivamente, anteriormente se hablaba de dos teorías, la teoría vascular, básicamente, vasodilatación y vasoconstricción. Ahora se sabe
las investigaciones han demostrado que el problema va más allá de vasodilatación y vasoconstricción. Es un problema electroquímico cerebral y regulado a través de este sistema trigémino vascular, que incluye no solamente la vía del trigémino, sino todas las conexiones hasta el tálamo y del tálamo a la corteza, donde realmente se va a hacer conciencia del dolor. En el tallo encefálico se activan los núcleos salivales, las fibras que van al ganglio fenopalatino, se van a activar los núcleos del RAFE, va a haber liberación de serotonina, la sustancia periacueductal libera también, ayuda a la liberación de otros neurotransmisores, y todo se produce en un contexto, en un circuito en el cual desde la periferia se activan receptores, los receptores cutáneos, los receptores que están en los vasos sanguíneos, de la piel, de los músculos, y comienzan las aferencias que van hacia el tallo encefálico, y esas van a activar el hipotálamo, los núcleos del RAFE, los núcleos salivares, va a haber los síntomas de dolor en el cuello, puede haber náuseas, puede ser vómitos, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño. Y este conjunto hace que periféricamente o a nivel pericraneal se provoquen también cierta liberación de estos neuropéptidos, entre los cuales está el péptido, la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que hacen que se provoque de alguna manera una inflamación neurogénica, aséptica, porque no hay infección. Todo este contexto de mecanismos, de alteraciones eléctricas de los circuitos, activación hipotalámica, conectividad alterada del cerebro, etc., está en relación con los genes, con el ambiente, con el metabolismo, con las hormonas y las drogas. La historia familiar es fundamental. El ambiente, la presión barométrica. Los que vivimos a la altura del mar, los que padecen migraña, cuando se van a Quito o cuando se van a Machu Picchu, tienen crisis de migraña terribles, simplemente por el cambio de presión barométrica y la hipoxemia que existe en las alturas. Las medicinas, las personas que toman vasodilatadores tienen más chance de presentar dolores de cabeza por medicación. Una vez que estos factores modulantes provocan este disturbio de la cortical y de la excitabilidad del tallo encefálico, se produce primero en la migraña con aura esa depresión cortical propagada, que no es otra cosa que una ola de estimulación, de despolarización, que primero genera vasoconstricción con oligoemia. Primero produce vasodilatación y luego produce vasoconstricción con oligoemia para provocar los síntomas del aura. Y generalmente ocurre a nivel occipital, y por eso es que la mayoría de los síntomas de aura son visuales. Esta depresión cortical propagada activa los receptores del dolor y produce pues la liberación de los mensajeros, sustancia P, óxido nítrico, el PACAP, la neurocinina, etcétera, que van a llevar las líneas, las señales eléctricas de dolor hacia el tálamo y hacia el cerebro. Se cree que los orígenes posibles de la migraña, los ataques de la migraña, están directamente relacionados a nivel periférico, en los receptores de las fibras aferentes sensoriales del trigeminales, en las señales que nacen de los músculos lisos, de los vasos sanguíneos, de alteraciones, activación hipotalámica, activación del tallo encefálico y esta depresión cortical propagada que ocurre a nivel del lóbulo occipital. Es importante tener en cuenta el papel que
que juega la serotonina, porque tiene una acción directa sobre la vasculatura cerebral provocando vasoconstricción. Y la vasoconstricción está en relación con la génesis posterior del dolor de cabeza. Un mecanismo por el cual se produce vasoconstricción, se producen los síntomas del aura y de ahí viene la fase de dolor. Este sistema serotoninérgico está constituido por varios receptores de serotonina. De esos receptores de serotonina, el 5-HTP1-BD es el que más está relacionado con migraña, pero tenemos que tener en cuenta que las neuronas que fabrican serotonina, que están localizadas básicamente en el núcleo del RAFE, en el mesencéfalo, son las que tienen circuitos corticales a otras áreas, circuitos cerebrales a otras áreas, incluyendo la corteza, para mandar todas esas señales. Hay que tomar en cuenta que uno de los targets para el tratamiento de la migraña es sobre los receptores de la serotonina. Pero los receptores de serotonina, al ser estimulados, inhiben la liberación de la serotonina y también podrían ser también provocantes, si la serotonina está en mucha cantidad, provocar una vasoconstricción, produce una apertura en los canales de calcio, provocando una vasoconstricción. Y los receptores de la serotonina también se encuentran en las arterias coronarias. Por lo tanto, los pacientes que tienen enfermedades coronarias, tipo angina de pecho, infarto de miocardio, stents cardíacos, son pacientes que no pueden tomar triptanos. Y por eso el otro target para el tratamiento sintomático de la migraña es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es el otro protagonista de esta cascada inflamatoria de eventos que provocan el dolor de cabeza, que es un potente vasodilatador de los vasos cerebrales y durales. Durante la fase premonitoria puede haber síntomas inespecíficos, como usted mismo decía, bostezos, malestar, cansancio, falta de sueño, cambios del estado anímico. Luego viene el aura, si es que hay aura, y si no viene la cefalea. Lo importante es saber que la migraña es crónica, o sea, me refiero a que la migraña requiere de varios episodios para poder diagnosticar migraña, o sea, tiene que ser repetitiva, tiene que ser episódica. Se acompaña, pues, cuando hay auras visuales, de distorsiones de las imágenes, puede haber micropsias, macropsias, puede haber escotomas. Y como bien lo dijo el señor Buenaño, por lo menos 5 ataques, entre 4 y 72 horas, que por lo menos sean unilaterales, pulsátiles, moderada, severa intensidad, que se agravan con el esfuerzo físico, que se acompañan de náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. Las migrañas con aura del tallo encefálico podrían tener otras características, como les decía hace un momento, como son que son los síntomas de tallo encefálico, donde hay disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía. Esas son auras de tallo encefálico. En el caso de pacientes que tengan migraña con aura, los síntomas siempre son reversibles. Se han descrito casos de infartos migrañosos, cuando la vasoconstricción es tan potente y no sigue después de vasodilatación. Generalmente esos casos están descritos en mujeres con migraña con aura que toman anticonceptivos, que es un factor de riesgo para que se mantenga la vasoconstricción. El aura, como ustedes saben, es un ataque recurrente de minutos de duración
que son reversibles, que se desarrollan gradualmente y que generalmente preceden a la cefalea. Y asimismo, la migraña está relacionada con el estrés, los contraceptivos orales, las luminosidades, el ejercicio físico, la falta de sueño, el hambre, ciertos alimentos, ciertas bebidas. En cambio, la cefalea tensional es generalmente más prolongada, de 30 minutos a 7 días. Puede ser bilateral, es de tipo opresiva, no tiene náuseas, no tiene vómitos, ni tampoco interfiere con la vida diaria. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces, seguimos mañana a descansar, a prepararse los que vienen. Ok, doctora, muchas gracias.